En esta sección vamos a realizar una pequeña introducción a los mapas en Tableau. Para ello, abarcaremos las distintas opciones de mapas y el uso de imágenes de fondo en Tableau Desktop. En resumen, veremos cómo el análisis geográfico se reduce al trazado de puntos. La imagen del mapa proporcionará un segundo plano y las coordenadas se trazarían sobre él. Para esta sección vamos a utilizar un juego de datos reducido de ejemplo del Fondo Monetario Internacional, donde nuestra fuente de datos está disponible en la plataforma para su uso y descarga y que se compone de las cinco columnas que vemos en la hoja de trabajo. Hemos cargado en un libro de trabajo nuestra nueva fuente de datos y vemos los campos que contiene. En la primera columna, país, latitud, longitud, importe total de la deuda del FMI y el importe devuelto de la deuda FMI. Antes de continuar, debemos aclarar que las coordenadas de latitud y longitud son como cualquier otro punto de coordenadas. La latitud indica la distancia al norte o al sur del Ecuador, mientras que la longitud nos muestra la distancia hacia el este o el oeste del meridiano cero. Todo punto en un mapa puede ser representado con coordenadas de latitud y longitud. En Tableau veremos que las coordenadas deben expresarse en formato decimal. Como vemos aquí, ambas tienen formato decimal. Las latitudes positivas indican el hemisferio norte, mientras que las longitudes positivas indican el este del meridiano cero. De esta manera, cada punto del globo tiene coordenadas de latitud y longitud únicas. Casualmente, Tableau usa la misma proyección que Google Maps, es decir, Spherical o Web o Mercator. Con respecto a las funciones geográficas, indicar que a menudo los datos geográficos forman parte de nuestro análisis. Por ello, Tableau cuenta con una sólida base de datos interna que puede reconocer los nombres de campos geográficos comunes, como por ejemplo país, estado, ciudad, etc. En el panel de datos etiquetará automáticamente dichos campos como funciones geográficas, con un icono de globo, como podemos ver en nuestra fuente de datos. Si nos fijamos, en la primera columna, Tableau ha identificado directamente los valores de país y lo ha etiquetado directamente como función geográfica país-región, con el logotipo, ¿no?, de globo. Si Tableau no reconociese de manera automática que uno de los campos contiene datos geográficos, es muy fácil configurarlo. Simplemente haríamos clic en el icono, seleccionamos rol geográfico y luego el tipo correcto de información que se incluye en el campo, ¿vale? Simplemente aquí podríamos ya seleccionar el tipo de datos que queremos. Imaginémonos que tuviésemos una columna que fuese código postal y Tableau no lo esté identificando como tal, pues simplemente podríamos forzar esa configuración seleccionando el tipo de datos. Nuestro set de datos contiene el nombre de una serie de países de la región de Latinoamérica y el Caribe y sus datos de coordenadas, ¿vale? Como hemos visto, la latitud y la longitud. Vemos, por tanto, que Tableau ha identificado el campo país como rol geográfico, pero los campos de latitud y longitud no. Y para ello podemos hacer su transformación manual como habíamos mencionado. Vemos que aquí, para estas dos columnas, directamente lo he identificado como un número. No tiene, si pinchamos en su configuración, vemos que no tiene asignado ninguna función geográfica. Por tanto, para configurarlo correctamente, vamos a seleccionar para la latitud su función geográfica y le indicamos que es latitud. Y para la longitud, igual, podemos configurarlo indicándole a Tableau que se trata de su función geográfica con los valores de longitud. Bien, vemos ahora que estas dos columnas tienen también ya el logotipo de globo como función geográfica. Una vez modificado, vemos cómo su icono ya se queda configurado con el valor de rol geográfico. Si generamos una vista nueva, ¿vale?, vamos a ver cómo Tableau automáticamente detecta, al tener el tipo de datos geográficos, la columna país, sus coordenadas, generando dos medidas, latitud y longitud. Para ello vamos a ir a la hoja de trabajo y vamos a ver que, por un lado, tenemos
nuestra latitud y nuestra longitud que nosotros hemos configurado en estas columnas, que hemos forzado para indicarle que eran de rol geográfico, pero automáticamente Tableau, cuando tenemos un campo, una columna con rol geográfico, automáticamente genera una latitud y una longitud para cada uno de estos valores. Vemos que entre paréntesis nos indican que este campo es el que ha generado de forma automática. De manera predeterminada, cuando hacemos doble clic en un campo geográfico, Tableau lo traza en un mapa. Lo vemos una vez, hacemos doble clic sobre el campo país. ¿Vale? Vamos a hacer doble clic y vemos cómo Tableau va a cargar la latitud y la longitud generada en las filas y en columnas. Vemos que únicamente haciendo doble clic, automáticamente me ha pintado en un mapa, me ha identificado los países que tenemos en nuestra fuente de datos y automáticamente carga en filas y columnas la latitud y la longitud generada. También hay que indicar que agregar el dato es tan sencillo como arrastrarlo y soltarlo en el mapa. Si ahora arrastramos simplemente la dimensión país al centro del panel de trabajo, podemos ver cómo se generará un mapa con sus diversos puntos geográficos, colocándose también en las filas la latitud generada y en columnas la longitud generada. ¿Vale? Sí, vamos a ver el ejemplo. Si simplemente lo arrastrásemos, en vez de hacer doble clic, le damos a soltar y vemos que automáticamente hace la misma función que cuando le damos doble clic. Para una mayor exactitud, es recomendable trabajar, si se dispone de ellos, de los valores de latitud y longitud, puesto que si únicamente tenemos nombres, podría quizá haber algún conflicto y tendríamos que estar revisando la identificación que ha realizado Tableau. ¿Qué sucede? Nosotros, cuando estamos trabajando con este tipo de fuentes de datos, ¿no? con funciones geográficas, si trabajamos con latitud y longitud, es un punto exacto en el mapa. Mientras que si estamos trabajando con las descripciones de países, estados, etcétera, Tableau puede tener ciertos problemas o tener ciertas ambigüedades. Por ello, hay veces que con los nombres descriptivos hay que hacer una pequeña revisión. Por eso es recomendable utilizar datos de latitud y longitud. Vemos que en este caso, de todo el listado de países los cuales tenemos censados, Tableau nos indica que tiene 3 desconocidos. ¿Vale? Es decir, hay tres países en los cuales Tableau no sabe bien a qué país real se corresponde. Aquí, por tanto, Tableau lo que nos da es la opción de insertar su geocodificación personalizada o simplemente incluirlas en los datos geográficos. Vamos a revisar el asistente para ver qué datos nos pediría para poder realizar su geocodificación. Si hacemos doble clic sobre la alerta de países desconocidos, se abre el asistente con 3 opciones, donde nos permitirá seleccionar una de ellas. Damos doble clic y vemos que automáticamente el asistente nos permite realizar esa configuración. Por un lado, nos permite editar las ubicaciones, las localizaciones, donde se nos da la posibilidad de añadir las coordenadas exactas. Por otro lado, nos da la opción de filtrar datos de manera que se excluyan los valores no reconocidos. De esta manera, lo que estaremos haciendo será añadir al panel de filtros estos países y, por tanto, estaremos eliminando del alcance de estudio de análisis esos 3 países no identificados inicialmente por Tableau. La tercera opción es mostrar los valores en una posición por defecto. Esto, bueno, pues puede ser que a veces tenga sentido y me estaría mostrando, pues eso, ¿sabes? En otro punto concreto sabríamos que hay ciertos valores o ciertas cantidades que no estarían bien identificadas. Volviendo al panel de dimensiones y medidas, como en nuestro juego de datos ya modificamos los tipos de datos de los campos latitud y longitud, estos aparecen como rol geográfico en medidas. Pero si borramos la vista entera y los arrastramos a filas y a columnas, vemos que los trata como medidas normales y les aplica una función.
¿vale? Vamos, por tanto, a coger una hoja limpia y lo que estamos diciendo aquí está identificado dentro de medidas. Entonces, si arrastramos a filas y a columnas, vamos a ver que la longitud va en las columnas, la longitud a las columnas y la latitud a las filas, ¿vale? Vemos lo que hace directamente Tableau, ¿vale? Lo está aplicando una función, ¿vale? Para ello, lo que podemos hacer es convertirlos a dimensiones, de manera que Tableau los trate como tal. Y con esto evitaríamos el que Tableau los esté trabajando, los esté tratando como un valor numérico, por así decirlo, y los esté aplicando una medida. Aquí en este caso, pues vemos el prom de promedio, ¿vale? Y no me permite trabajar como yo espero. Por tanto, podríamos convertirlo en dimensión, podríamos convertirlo en dimensión, ¿vale? Los eliminamos de aquí, ¿vale? Si ahora volvemos a hacer lo mismo, vemos que ahora que tenemos estos dos campos, su rol es geográfico y me los identifica correctamente como una dimensión, no me los aplica ninguna función matemática al tenerlos identificados como medidas, como pasaba inicialmente, y ahora ya me identifica correctamente todos los registros. Si vemos en la parte inferior derecha, ya no me aparece ningún mensaje, ningún pop-up indicando que hay valores que Tableau no ha identificado, como pasaba cuando estábamos leyendo directamente la descripción del campo país, ¿vale? Pues bueno, vemos que quizá pues hay campos, ¿sabes? Que haya caracteres que a lo mejor no identifica correctamente, etcétera, ¿vale? Tableau permite que las ubicaciones se puedan trazar en un mapa de dos formas. Aquí entra el concepto de mapa de polígonos. Bien como un punto o una marca que representa un área completa, como vemos en nuestro ejemplo, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, México, pues con un punto concreto en cada país, etcétera, o como un polígono que cubre el área. Si pinchamos en el panel de marcas, ¿vale? Aquí, en esta parte aquí, y elegimos mapa, ahora lo tenemos por defecto como automático, por tanto me lo está mostrando como un punto concreto, cada país me lo representa como un único punto, donde si yo paso por encima tengo, tengo el detalle, ¿no? De sus valores de latitud y longitud. Y si pinchamos en la sección de marcas y elegimos mapa, vamos a ver cómo cambiaría, ¿vale? Elegimos aquí mapa, vemos que directamente ha cambiado. Tableau permite que las ubicaciones se puedan trazar en un mapa de dos formas, bien como un punto o una marca que representa un área completa, como vemos en nuestro ejemplo actual, o como un polígono que cubre el área. Para ello, si arrastramos, por ejemplo, país a detalle y lo cargamos y seleccionamos la marca de mapas, vemos que automáticamente tenemos el mapa completamente cubierto, ¿vale? Tableau incluye datos de polígonos o mapas completos para muchas de las ubicaciones geográficas incorporadas. Debemos comentar también que sería posible proporcionar nuestros propios datos de polígono para crear mapas personalizados. Otra mención a realizar es que si los mosaicos predeterminados del mapa no son los que necesitamos, Tableau nos ofrece la opción de conectarnos a un servidor WMS, las siglas en inglés que se corresponden con Web Map Service, es decir, servicio de mapas web. Para ello, en la barra de herramientas, en la pestaña de mapa, en imágenes
en mapas en segundo plano, en añadir mapa WMS, lo que nos permite es conectarnos al servidor. Se nos abre el asistente, la interfaz del servidor, y aquí podríamos especificar la ruta, la URL, para descargar, para importar los mapas que deseemos, ¿vale? Por tanto, como decimos, si no quisiéramos trabajar con estos mapas predeterminados que Tableau nos ofrece, podemos cargar otros mapas, ¿vale? Con esta opción. De momento le vamos a dar a cancelar. Debemos comentar también lo relativo a los mapas de símbolos que tiene Tableau. Revisamos para que nuestra vista esté con marca en automático, ¿vale? Vemos que está con los puntos y vemos que por defecto se trata de un mapa de símbolos, ¿bien? Donde tenemos un punto por cada país. Estas marcas se pueden modificar mediante acciones como, por ejemplo, cambiar el tipo de marca a forma, donde para ello hacemos clic en el estante forma. ¿No? Podemos aquí jugar con las opciones. ¿Vale? Tenemos las diferentes marcas, tenemos las diferentes etiquetas emergentes, tenemos el tamaño, si queremos que sean más grandes o más pequeños, ¿vale? Es decir, aquí nos permite configurarlo, ¿vale? Vale. Y aquí, bueno, pues podríamos seleccionarlo. También podemos arrastrar alguna métrica, como por ejemplo el importe devuelto de la deuda a color, ¿no? Vemos que arrastrando la métrica, vemos ahora, bueno, pues lo tenemos en el tooltip, ¿vale? Donde pasando el ratón podemos ver el valor que incluye y vemos la diferente degradación de color en función del valor. Vemos que estas marcas son parecidas a las que se encuentran, por ejemplo, en el diagrama de dispersión. La única diferencia es que en estas están trazadas en un mapa, ¿vale? Pero vemos que la forma en la que Tableau representa estos datos, con los colores, las opciones que nos deja aquí la configuración de las marcas, es bastante similar. Añadir que algunos tipos geográficos, como ciudad, solo pueden representarse con un símbolo. Sin embargo, otros tipos, como estado o código postal, se pueden representar como mapas completos, además de mapas de símbolos. Mediante el ejemplo actual, veamos cómo cambiar el tipo de marca a mapa completo. En el estante de marca, ¿vale? Vamos a elegir mapa. Por tanto, vemos que los mapas completos pueden generarse si se cambia el tipo de marca, como acabamos de ver. ¿Vale? Ahora vemos que en vez de tener un único punto, como teníamos un mapa de símbolo con el color, bueno, pues ahora lo que tenemos es un mapa con las diferentes tonalidades de color que me representa los diferentes valores de la métrica que estamos visualizando, que estamos analizando. Vamos a partir de una vista nueva para ver que los mapas completos también se pueden generar cuando arrastramos una medida, como importe total de la deuda a color, ¿vale? Vamos a partir de una vista nueva, vamos a arrastrar la medida de importe total de la deuda, la podemos arrastrar a color, ¿vale? Bueno, vemos que aquí nos marca la deuda total. Primero vamos a hacer doble clic en el país y automáticamente una vez que seleccionamos el país y hemos seleccionado, teníamos ya la métrica que queríamos visualizar precargada en nuestra hoja de trabajo, vemos que automáticamente Tableau genera ese mapa. Matizar que los mapas completos no pueden codificar nada por tamaño,
puesto que los tamaños de las áreas se establecen según los datos geográficos, es decir, independientemente del valor de la métrica que estemos analizando, el tamaño de las regiones aquí de los mapas no cambia, como observáis. Es independiente de que haya un país concreto donde el valor que estamos cogiendo de ejemplo, tomando ejemplo, tenga un valor superior o inferior, ¿no? Lo podemos visualizar con la degradación de colores o si pasamos el ratón por encima para ver los importes, pero el tamaño en sí de la región, del mapa, vemos que eso no cambia. Otro concepto que vamos a revisar son las capas de los mapas. Revisando los formatos de mapas en Tableau, vemos que los mapas predeterminados se muestran en escala de grises, ¿no? Aquí, bueno, estamos viendo con colores, pero por lo general vemos que son escalas de grises. Sin embargo, vamos a ver cómo personalizarlo. Para ello, si en Tableau, en la barra de herramientas, en la opción de mapa, tiene una opción que se llama capas de mapas. Aquí vamos a ver las diferentes opciones que Tableau nos deja seleccionar y realizar las configuraciones. Vemos que aquí aparecen en este panel de capas de mapas, son opciones, son capas que se superponen al panel de datos. Y aquí podemos controlar, por ejemplo, el fondo, ¿no? Vemos aquí todas estas opciones, vemos el fondo, ¿vale? Vemos que lo podemos poner como claro, podemos ponerlo como normal y vemos un poco pues, cómo varía, ¿no? Aquí nos permite con este panel de capas pues, realizar las configuraciones que queramos para nuestro análisis y nuestra visualización. El estilo aquí puede ser, con respecto al fondo, vemos que puede ser claro, normal y oscuro, ¿no? El normal es el estilo de color azulado que sale, que vemos. El claro es el que veíamos que nos aparecía por defecto, es decir, sin nada, sale en blanco. Y el oscuro, bueno, pues vemos que sale pues eso, muy negro, ¿no? Aquí podemos controlar su decoloración. También podemos agregar ciertas capas en los mapas. Vemos que, por ejemplo, en esta parte inferior del panel, vemos que hay diferentes opciones. Algunas de ellas no están habilitadas, ¿no? Dependiendo del tipo de datos que estemos utilizando, el nivel de detalle, etcétera, se habilitarán unos u otros, pero vemos que en general Tableau permite, ¿no? Tiene una serie de capas que permite su selección o deselección para mostrar. Vamos a ver algunos ejemplos, como podría, por ejemplo, ser la activación de la costa, ¿vale? Aquí hay una casilla que se llama costa. Si yo lo selecciono, vemos que automáticamente el cambio, si nos fijamos en los bordes, ¿vale? Vamos a ver cómo automáticamente Tableau me identifica, me marca visualmente las costas. Muchas de las opciones, como calles y carreteras, no están habilitadas y esto se debe a que el zoom, como os decía, está muy alejado, ¿no? Es decir, dependiendo del nivel de detalle que os comentaba, permite tener unas opciones u otras. Si, por ejemplo, ahora buscamos México, Distrito Federal en México, ¿no? Vamos a poner mejor Distrito Federal en México, ¿no? Y lo seleccionamos. Bueno, pues vemos que automáticamente ha hecho zoom. Vamos a ponerlo como claro. Y ahora vamos a ver en calles y carreteras. Extendimos un poco. No me lo está visualizando como aquí. Muchas de las opciones, como calles, carreteras, rutas, vemos que no están habilitadas. Esto se debe a que el zoom está muy alejado. Si, por ejemplo,
buscamos Distrito Federal en México, automáticamente hace zoom. Bueno, vamos a quitarle el color, vamos a quitarle la métrica para que se vea el ejemplo más claro, ¿vale? Pero en este caso vemos que automáticamente cuando hacemos zoom que buscamos en el mapa un distrito concreto, una ciudad en este caso concreta, etcétera, vemos que al hacer zoom automáticamente se nos habilitan algunas capas adicionales, ¿vale? Bueno, en este caso hemos quitado la métrica porque estamos representando con el color y con el color azul tan oscuro no somos capaces de identificar, de ver claramente cómo se muestra o se oculta la capa de las calles. Pero vemos que Tableau nos permite bajar a ese nivel. Otra funcionalidad a mencionar a la hora de trabajar con mapas son las opciones de mapa que tiene Tableau. En la barra de herramienta también, en donde está la capa de mapas, justo debajo tenemos la pestaña de opciones de mapa, donde aquí bueno, pues el Tableau nos va a permitir trabajar con opciones como controles de zoom, la capacidad de anclar o desanclar el mapa, controles para una selección de zoom, la funcionalidad de movimiento panorámico y diversas formas de seleccionar marcas. Sin embargo, es probable que no siempre sea conveniente disponer de todas estas opciones. Para personalizar las opciones de mapa, hacemos clic en el menú Mapa de la barra de herramientas, como hemos dicho, y seleccionamos las opciones de mapas. Vemos que se abre este asistente donde configuraremos las opciones que deseemos, ¿vale? Vemos que tenemos mostrar búsqueda en mapa, mostrar controles de capa, mostrar barras de herramienta de vista, permitir panorámica y zoom, mostrar escalas de mapa y luego las unidades que deseemos seleccionar. Indicar que si no mostramos la barra de herramientas, el comportamiento del ratón quedará configurado en la última opción seleccionada. Debemos asegurarnos de configurar cómo debe comportarse el ratón antes de ocultar la barra de herramientas. Tengamos en cuenta que ocultar la barra de herramientas no desactiva las opciones de panorámica y zoom a través de los controles de teclado. Por ejemplo, podemos presionar la tecla mayúsculas y arrastrar para realizar un movimiento panorámico, ¿vale? O bien hacer zoom con la ruleta de ratón como estamos viendo, ¿vale? Volvemos a arrastrar la métrica, ¿vale? Para visualizarla. Por tanto, como hemos visto, las opciones de mapa serán las que nos permitan controlar por completo el modo en el que los usuarios van a interactuar con el mapa, ¿vale? Simplemente lo que habíamos dicho. Mapa, opciones de mapa, y aquí ya permitimos que se habilitar si queremos que el usuario, cuando está utilizando esta visualización, este análisis, lo estamos incluyendo en algún dashboard, si queremos habilitarle la opción de que busque, de que busque o no busque en el mapa, de que pueda mostrar este control de mapas, de que se permita el zoom, ¿vale? Si queremos que se le permita o no se lo permita, más allá de que, como decíamos, con la ruleta del ratón podemos hacer zoom, aumentar o disminuir, ¿vale? Seleccionar, etcétera. Bueno. Y lo comentado. Esto nos permite configurar qué opciones van a estar disponibles para cuando una persona, un usuario, está utilizando esta visualización con datos de mapa. Hemos visto, por tanto, cómo Tableau tiene una gran capacidad para el manejo y la visualización de datos geográficos, cómo podemos utilizar las visualizaciones con un background que sean de mapas, que Tableau ya nos permite utilizar los suyos propios. Hemos visto cómo nos permite
conectarnos a un servidor e importar nuevos mapas si quisiéramos, o incluso con opciones más avanzadas en las que podemos utilizar imágenes como background, como fondo. Es decir, al final lo que nos tiene que quedar claro es que Tableau permite visualizar datos encima de imágenes. En este caso, todas las opciones de mapa vienen ya de forma predefinida, vienen preconfiguradas en Tableau y de una manera muy simple, simplemente arrastrando datos geográficos, Tableau tiene la gran capacidad de poder manejarlos y poder hacer los análisis oportunos.